Un nuevo desastre natural se ha vivido en estos días, que si bien se originó en el nororiente de Perú, ha afectado también a países como Ecuador, Brasil incluso, y Colombia. ¿Qué lecciones nos deja a los latacungueños y a los cotopaxenses de esta nueva tragedia? Bueno, agradecerte como siempre la gentileza de la entrevista y bueno, también aclarar un poco que el tema de los desastres no son naturales. Como tú ves, tienen una implicación directamente sobre la acción del hombre. En este caso pueden haber sismos, pero si tenemos una falta de normas de construcción, obviamente las casas se van a caer. Entonces no es decir el desastre ni la naturaleza la que nos ocasiona el desastre. Bien, para nosotros nos preocupa porque el tema es hasta cuándo reaccionamos como ciudadanos, como comunidad, en preocuparnos de nuestra seguridad. El sismo nos ha demostrado una vez más en nuestras acciones, en nuestras reacciones, que no estamos preparados, no tenemos la menor idea de cómo debemos actuar, cómo debemos proteger a nuestras familias, que es la base fundamental de nosotros y la justificación de nuestro esfuerzo del día a día. Nos lleva también a preguntarnos si lo mismo hubiera pasado en horas de la mañana y en sitios de concentración masiva, ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, ¿qué deberíamos pensar aquí en Latacunga? Bueno, nosotros en Latacunga, primeramente el plan familiar. O sea, un plan familiar que me enfoque no solamente el riesgo del peligro volcánico que tenemos, sino, por ejemplo, el sísmico. Estamos todos preocupados del Cotopaxi, buscamos justificaciones para el Cotopaxi, pero vean, hay un sismo, somos una zona de alta aceleración sísmica. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo conocemos nuestras casas mismas para poder salir de manera, digamos, intempestiva ante la ocurrencia de un evento de estos? ¿Cómo nuestra familia está cohesionada en este proceso de acciones que deberíamos tomar? Entonces, eso es el plan familiar de emergencia. ¿Cómo salgo? Mejor dicho, primero, ¿qué hago? ¿Por dónde salgo? ¿Y hacia dónde salgo? Eso es conocer la casa. Eso es conocer la casa. De ahí, de un punto que yo tenga, un punto de encuentro de mi hogar, hacia un sitio seguro. Ahí es donde entran las acciones de las autoridades. Pero si no tenemos primeramente establecido este primer paso, que es justamente nuestro punto de encuentro familiar, ¿cómo las autoridades establecen el siguiente paso? Recordemos que en temas de seguridad y de riesgos, el ciudadano es el punto de inicio y el punto de llegada de todo. Entonces no tenemos ese inicio. Y vuelvo y repito, ¿hasta cuándo estos eventos que suceden nos siguen poniendo a prueba y hasta cuándo haremos realmente conciencia de la importancia de nosotros como ciudadanos tener que prepararnos? De lo que te escuchamos, se podría decir que si bien el sismo se sintió aquí en Latacunga y en otras partes del Ecuador, esto fue a la madrugada, es decir, la gente estaba en sus casas, entonces como que se divide la responsabilidad, pero ¿qué pasaría si es que fuese en la mañana, tipo 10 de la mañana, o en la tarde, en una hora laborable, tipo 3 de la tarde? ¿Qué pasaría con edificaciones como la Fiscalía, la Judicatura, la Prefectura, los municipios, el Centro de Atención Ciudadana? ¿Qué se debería contemplar ahí? Justamente, no solamente en la vulnerabilidad de su estructura, sino en esa vulnerabilidad que tenemos nosotros de qué hacer y cómo con nuestros clientes externos. En este caso, por ejemplo, si hablamos de Fiscalía, ¿cuál es la carga diaria que ellos tienen de agentes externos que visitan sus oficinas? Pese al tener su grupo ya, su propio personal ahí, que trabaja diariamente, a eso digamos que se triplica tal vez en horas, en algunas horas. Entonces, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué vamos a hacer? Tomando en cuenta cómo es la estructura misma de ellos, la estructura física, son muy estrecho el ámbito para poder desarrollarse. Si vamos al frente del Consejo de la Judicatura, ¿cómo actuarían? ¿Cuáles son sus protocolos de seguridad? ¿Quién los conoce, sus protocolos de seguridad? ¿Quién asume el guiarle, por ejemplo, a la gente que está en una audiencia? O los que están haciendo consultas, en las áreas obviamente de consultas, y al mismo personal. Tú lo has dicho también, el edificio que tenemos nosotros de la Dirección de Educación. Sitios de concentración masiva, el municipio, el gobierno provincial. O sea, cada uno de estos nosotros debemos, vuelvo y repito, hacer conciencia de nuestra vulnerabilidad que tenemos y la responsabilidad con nuestra propia seguridad. ¿Cuáles son los sitios a donde la gente debería salir aquí en Latacunga? Los sitios seguros, digamos. Bueno, como ustedes saben, en caso de sismo, no se ha hecho un estudio que nos permita a nosotros decir estos son zonas seguras. Recordemos que las zonas seguras ante sismo no solamente es llegar a un sitio que tenga una explanada, sino que las condiciones propias de ese sitio puede albergar justamente la cantidad de gente que va a llegar. Si vemos nosotros el ejemplo de Quito, Quito estableció en un primer momento 33 sitios seguros, ustedes recordarán. ¿Pero por qué?
las condiciones propias de esos sitios fueron adaptadas para justamente ser sitios de concentración de personas ante la ocurrencia de eventos. Están definidas rutas, esas rutas están, por ejemplo, no tienen cableados aéreos, todo está soterrado, hay una señalética que informa hacia dónde debemos salir, hacia dónde tenemos que dirigirnos, y sobre todo las instituciones, tanto públicas como privadas, conocen de esas rutas. Entonces es un proceso. Y ese proceso tiene que iniciarse con la comunidad, exigiendo a la comunidad con su participación las acciones e identificaciones de los sitios seguros para que vayan de acuerdo a sus realidades, de acuerdo al sitio donde ellos se desenvuelven. Otra cosa que llama la atención es el manejo de la información. Digamos, los medios de comunicación, hablemos del Comercio, del Universo, de otros diarios nacionales, ellos colgaron unas 3 notas al día, es decir, una primera nota, obviamente informando en dónde era el epicentro, para que la gente tenga un mayor conocimiento, esté más tranquila o averigüe por sus familiares si es que tuviese gente conocida viviendo en ese lugar del epicentro. Otra nota al mediodía haciendo un balance más o menos de lo que ya se ha descubierto pasando las horas, y una tercera nota en la noche, es decir, ya con los resultados oficiales de las entidades oficiales. Sin embargo, en redes sociales se empezaba a bombardear de imágenes, de videos, de testimonios. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Qué percepción puede dar a la gente el estar con una publicación constante en redes sociales de imágenes, de datos, de videos de lo acontecido en el terremoto? Bueno, tiene las dos vías aquí. O sea, es bueno porque permite, con un actor que está en el territorio, si estas imágenes, si esa información es verdadera y es contrastada, va a permitir lo que tú dijiste en un momento, que familiares tal vez que están en otros sitios puedan conocer la situación que se está desarrollando en las zonas de afectación. Pero lastimosamente en el caso de nosotros no vemos o no entendemos o no somos capaces de analizar la información que nosotros mismos viralizamos. Yo había información que decía enseguida que ya desde Venezuela, el centro de sismología, que estemos preparados, que iba a haber ya otro sismo mucho más grande, con muchas más consecuencias. O sea, buscan alarmar a la gente. Y esos sistemas de desestabilización lo que generan es pánico, lo que generan es preocupación. Entonces no hay ningún tipo de, en ese caso, digamos, de ningún beneficio para la comunidad. Nosotros lo que recomendamos, ya con la experiencia, recordarás tú, del 15 de agosto y del 16 de abril también, que empezaron a circular mensajes y nosotros, sin ningún tipo de responsabilidad o criterio, empezábamos a retuitear, a reenviar, y eso se viraliza y llega gente que puede causarle algún tipo de molestia y otro tipo de reacciones, porque obviamente a lo mejor se está pasando o se está haciendo referencia a un sitio donde vive alguien cercano a uno. Entonces, esas cosas nosotros debemos entender que, como tú dijiste, hay fuentes oficiales que están informando. Tenemos canales oficiales como el mismo ECU 911, que tiene articulado todos los sistemas de respuesta, donde uno puede llamar y averiguar, bueno, qué pasó en tal sitio, qué personas están siendo atendidas, y van a tener una respuesta. Entonces tenemos que nosotros que entender la responsabilidad de nuestras acciones cuando hay un evento peligroso, al menos ya en manifestación. Entonces yo repito, es una de las preocupaciones de nosotros. Vemos, pero no observamos. Finalmente, Diego, recuérdanos cuáles son las maneras de cuidarnos durante un sismo, es decir, si estamos en la casa o estamos en la oficina. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En dónde tenemos que ubicarnos? ¿O tenemos que salir corriendo por salir corriendo? Bueno, nosotros tenemos ciertas normas de conducta, digamos, ciertos procedimientos que obviamente la única forma de poderlos perfeccionar es haciendo simulacros, haciendo ejercicios demostrativos, o sea, llegar al nivel de que esto va a ser ya una costumbre. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos que empieza a haber ya un movimiento sísmico, lo principal es buscar una protección en un sitio donde no tenga yo lámparas, focos o archivadores aéreos, donde mi integridad puede salvaguardar. O vidrios, exactamente. Y una vez que el movimiento ha calmado ya el movimiento, ahí empezar a evacuar de donde estemos. Recuerden, nosotros ya hemos visto en los videos todo eso, que cuando la gente enseguida que siente, sale corriendo. Entonces en ese trayecto que sale corriendo, él no tiene ningún control sobre su medio circundante. Entonces es motivo enseguida de que le caiga cualquier pedazo de pared, le caiga cualquier obstáculo, que le va obviamente a comprometer su integridad física. Porque está mirando hacia el frente por donde escapar, pero no está mirando a los costados ni arriba. Y generalmente la cabeza y mirando hacia el suelo.
Así se debe salir. Es como sale. Entonces lo que debemos hacer es, vuelvo, repito, buscar un sitio. Por eso es importante el plan, ese plan familiar, porque me dice, en caso de que suceda esto, ¿dónde yo me pongo? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que en esta oficina, que si sucede algo, nos vamos a poner al lado de las paredes o al lado del escritorio, que nos va a servir como protección. Y después vamos a tratar de salir. Una persona se encargará de abrir la puerta corrediza, porque otro de los fenómenos que tenemos es que las puertas se atrancan, se traban cuando hay un movimiento muy fuerte. Entonces, pero esto tenemos que practicarlo, porque cada una persona tiene un rol en este proceso de evacuación. No es solamente cómo yo solo reacciono. Por eso es importante la distribución, por ejemplo, de los espacios, que no tengan obstáculos, que en el momento que suceda algo va a impedir obviamente un normal desarrollo o una normal movilización hacia una zona de encuentro y posteriormente a una zona de seguridad. Entonces, para resumirte, es importante entender dónde estoy, cómo estoy y hacia dónde voy a ir. Y esos son los primeros pasos de nuestro plan. Y no preocuparnos solamente cada vez que hay un terremoto como el de Perú o una erupción volcánica como la de Guatemala o cualquier otro desastre natural. Tenemos que entender que vivimos en un planeta vivo. Y algo que también debemos entender nosotros es que en todo el mundo está pasando estas cosas. ¿Por qué nosotros creemos que a nosotros nunca nos va a pasar? Porque no es nuevo. Vean ustedes el Cotopaxi. 19 años fuimos testigos del Tungurahua y no aprendimos nada. Hemos tenido el terremoto del 16 de abril, no hemos entendido nada. Hoy cada vez vemos más ocurrencias, tenemos de procesos de inundación, el mismo factor climático que nos está afectando ahora. Ustedes han visto y ustedes han sido testigos de las variaciones climáticas que en un solo día tiene la Tacunga. Factores al cambio climático, cómo estamos protegiendo nosotros nuestros páramos, nuestras cuencas hídricas, pero no entendemos.